Que estén aquí y que se hayan quedado, porque ¿no? Estoy en el horario de lo último de este congreso y ya mucha gente tuvo que irse. Entonces es un gusto que todavía tenga uno tantas personas interesadas. Bueno, esta charla sobre cómo contar historias de ciencia, pues es fruto de un trabajo colectivo que hemos hecho en la revista, como ves, con Sergio, sobre todo, porque estamos en eso de contar historias y van a ver ustedes por qué es tan importante. Y le voy a pedir a Sergio, como aquí hay algunos textos para leer y como no se ve bien por la luz que hay y el tamaño, le voy a pedir a Sergio, que además tiene muy buena voz y todo, que él lea los textos. Bueno, yo soy de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde hacemos, como ves, y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es nuestra asociación civil para los divulgadores, que ya cumplió 25 años, y nuestra revista cumple en diciembre 15 años de salir. No sé cómo, pero los cumple. Bueno, lo primero que les quiero comentar es esto que dice Morris Chamos, que era un educador de la ciencia y físico nuclear, pero se dedicó mucho a educar sobre ciencia, esto, ¿no? Que lo más importante para una cultura o alfabetización científica es poder entender la naturaleza de la ciencia, cómo funciona la ciencia, cómo se construye el conocimiento, cómo se valida. Si no entendemos esto, realmente no estamos alfabetizados científicamente. Y la razón que él da es porque usamos el conocimiento que tenemos, esté bien o esté mal o esté a medias, para evaluar asuntos públicos que tienen que ver con ciencia y tecnología, y para muchas otras cosas también. Entonces es fundamental este asunto de entender la naturaleza de la ciencia y de que nuestros estudiantes la entiendan también. Y quizás es una de las herramientas más valiosas que les podemos dar para el resto de su vida. Ahora, se dice fácil, ¿verdad? ¿Cómo enseña uno eso de la naturaleza de la ciencia? Bueno, pues a través de historias, esa es una manera. Porque las historias se ha encontrado, no yo, sino todos los expertos que saben de esto, es la forma más eficaz de comunicar algo. Y sí se ha encontrado que uno recuerda mucho mejor aquello que conoció a través de una historia. Eso es lo que más recordamos. ¿Por qué? Pues la pregunta es muy interesante y hay muchos planteamientos, los biólogos de la evolución lo han estudiado mucho. O sea, ¿por qué nosotros somos el único animal hasta donde sabemos que cuenta historias? ¿Y por qué las historias son un rasgo universal? Son comunes a todas las culturas desde que hay culturas, ¿no? Y desde que existe el lenguaje. En todos los pueblos del mundo, desde siempre, se han contado historias. Entonces eso tiene que tener alguna importancia, ¿no? A veces las cosas son así como un subproducto de la evolución, pero se piensa que esto no es ningún subproducto. Parece que necesitamos contar historias. ¿Y alguien puede decirme aquí por qué? Algo que se les ocurra, ¿por qué somos el único animal que cuenta historias? Preservar un hecho, como en la memoria de la cultura, sí. ¿Qué más? Ajá. Exactamente, para transmitir valores y costumbres, sí. ¿Pero cómo? ¿Para sobrevivir cómo? Exactamente. Y ese es uno de los valores evolutivos, se piensa ahora, más importantes de contar historias. Hay incluso quien dice que las historias son como una simulación, una especie de simulación que hacemos así como el piloto que se entrena en un simulador. Las historias nos permiten un poco ensayar esas cosas sin que nos coman, ¿verdad? Sí. También, por supuesto, sí, con fines recreativos. Pero digamos que evolutivamente nos puede haber servido para eso, ¿no? Para ensayar situaciones peligrosas sin tener que hacerlas en vivo y a todo color, como acaba de decir usted, para preservar los valores y para transmitir la experiencia, ¿no? Era la manera fundamental de transmitir la experiencia, así aprendíamos y en muchos sentidos todavía seguimos aprendiendo. Entonces es una herramienta valiosísima, cosa que saben los publicistas desde hace mucho más tiempo que nosotros, los comunicadores de la ciencia.
Cuando vean ahora la televisión o escuchen la radio, en el mismo internet, fíjense cuántas veces les cuentan una pequeña historia para venderles algo. Y es súper eficaz. Es muy eficaz. ¿Por qué? Porque nos engancha, porque nos crea empatía, porque nos identificamos con algo y lo recordamos porque está en forma de historia. Entonces, esa es la razón por la que nos conviene mucho aprender a contar historias. Bueno, yo voy a hablar aquí de puras historias reales. Por supuesto que la ficción también se cuentan historias que transmiten muchas de las cosas que hemos comentado ya, pero aquí como lo que queremos es transmitir la verdadera naturaleza de la ciencia, pues nuestras historias en general van a ser reales, aunque a veces se puede recurrir a la ficción para hacer eso, pero yo aquí nada más les voy a hablar de historias reales. Y aquí les puse 3 ejemplos. Es el libro que es de Sergio, que se llama Cuentos Cuánticos, que es un libro muy bonito de textos cortitos que son todos historias. Y lo que Sergio cuenta es la historia de cómo se construye la teoría de la mecánica cuántica, uno de los pilares de la física moderna. Es muy entretenido y es muy divertido. Este otro libro de Pérez Tupiñá, que es un colega nuestro español, El ladrón de cerebros, es un libro periodístico donde él entrevistó a científicos y científicas muy connotados y de algún modo les robó, ¿no?, ese conocimiento de su cerebro. Y esta que es nuestra revista y que normalmente tiene historias reales, y cuando son de ficción queda claro que son de ficción, pero es muy raro que usemos ese recurso. ¿Por qué? Porque contar historias de ficción sin traicionar a esos géneros, por ejemplo al género del cuento, es muy difícil si uno lo que quiere es comunicar ciencia, porque muchas veces la ciencia se mete así con calzador a la historia y entonces el cuento no funciona. Y hemos recibido no saben cuántos intentos de cuentos que quieren comunicar ciencia y son así. Unos maestros como ustedes, súper preocupados por sus estudiantes, que se sienten cercanos, que son y saben un montones. Y unos estudiantes que, bueno, ya quisiéramos para un día domingo, ¿no?, súper interesadísimos, que van con ese maestro y le preguntan. Y entonces el maestro les avienta una conferencia. Y esos son los cuentos, pero eso nos sirve para comunicar el asunto, porque al final no nos están contando una historia. Nos están diciendo que nos van a contar una historia y nos ponen allí, ¿no?, un cacho de enciclopedia sobre la fotosíntesis, ¿no?, y eso no es una historia. Y no funciona como tal. Bueno, aquí les cito a alguno. Eso lo piensa mucha gente. Jeremy Su es un escritor de ciencia que publicó un artículo muy bonito en la revista Scientific American, donde se pregunta eso: ¿por qué nos gusta contar historias? Porque a todos nos gustan las historias. Y ustedes mismos ya me dieron varias respuestas. Aquí nada más quiero subrayar eso, ¿no? ¿Por qué comunican tan bien? Porque apelan a nuestras emociones, o esa es la manera a través de la que comunican. Si no nos emocionamos, es probable que no lo recordemos. Y apelan a nuestra capacidad también para la empatía, ¿no? Y por supuesto, como decían atrás, contribuyen a nuestros valores, a nuestras creencias. Esto es un señor Forster, que era un escritor inglés, que escribió unos novelones de la época victoriana, en la época que Inglaterra había colonizado a la India, y analiza mucho el problema de esa colonización y qué pasaba entre los británicos y los del país. Es muy interesante este escritor. Y él tiene un libro muy bonito que se llama Aspectos de la novela, donde dice esto, ¿no?, que contar historias es lo que hacemos todos los seres humanos y hemos hecho desde que tenemos conocimiento, ¿no?, de que somos humanos y tenemos lenguaje. Y esa es una parte muy importante. Si conocen la historia de las 1001 noches, ¿no?, donde un sultán muy malvado se casaba y mataba a la esposa al día siguiente, ¿no? Vayan ustedes a saber por qué es psicopatía, ¿no? Eso no se explica, pero el caso es que eso hace en la historia de las 1001 noches, y ya lleva quién sabe cuántas esposas que ha matado, hasta que Sherezada, que es una joven muy lista y que sabe contar muy bien historias, pues decide que ya estuvo bueno, y además tiene una hermana y no quiere que la mate el sultán, ¿no?, porque al rato se va a acabar a todas las doncellas del reino, ¿no? Entonces Sherezada decide ella que lo va a arreglar, y entonces se va y le dice: yo me caso contigo. Se casa con el sultán y la primera noche empieza a contarle una historia, pero se la alarga muchísimo, y amanece y la historia no ha terminado, y el sultán no la mata porque quiere saber en qué acaba la historia.
Y entonces ya le acaba de contar el final, inmediatamente le empieza a contar otra. Y así lo tiene 1001 noches. Y entonces salva a todas aquellas doncellas gracias a su capacidad para contar historias. Y a las 1001 noches el sultán dice, bueno, ya, está bien, ya no te voy a asesinar ni a nadie, ¿no? Pero es una manera muy bonita de decir el poder de una historia, ¿no? Bueno, ahora que es una historia, ¿verdad? Ahí está el problema. Bueno, dice Forster que es más fácil decir que no es una historia. Una historia no es una lista de datos, no es la entrada de una enciclopedia, por correcta y no. Eso no es una historia. En la historia tienen que pasar cosas, ¿no? Es una serie de eventos que están relacionados entre sí y se despliegan en el tiempo. Pasa algo en una historia, transcurre el tiempo en la historia. Bueno, esto lo dice también alguien que sabe contar muy bien historias, una periodista que se llama Rebecca Allen, que las historias atraen la mente y el corazón de un lector, ¿no? Apelan a las emociones, a la capacidad para la empatía, muestra a los actores en su escenario, ¿no? Y nos revela su carácter. Cuando tenemos personas, ¿no? Nuestros personajes son personas, la manera, a quien estaba en la plática de Sergio lo vieron, ¿no? Con el ejemplo que diste de la mujer que enamorada, ¿no? O él, ¿quién era? Ana Mikhailovna. Sí, ¿no? Sabemos algo de Ana Mikhailovna por eso, por sus acciones, por sus reacciones, por eso sabemos, no porque nos digan está enamorada, ¿no? Yo uso Ana Karenina, perdón. Tú usas Ana Mikhailovna. A mí me gusta usar Ana Karenina, que es una novela muy impresionante de Tolstoy. Pero es así, es mostrar, ¿no? Mostrar realmente. Tolstoy, por ejemplo, sí menciona cómo movía Ana Karenina el rodo de la falda y cómo se ruborizaba cuando pasaba el capitán Bronsky, que fue el enamorado que le vino a arruinar la vida y acabó muy mal la pobre Ana Karenina. No sé si vieron la película con Nira Knightley, ¿cómo se llama? Keira Knightley. Sí. Bueno, pues lean la novela. Entonces pasan cosas. Y el núcleo de la historia tiene que tener tensión, tiene que tener un misterio, porque si no, el sultán, ¿verdad?, no quiere seguir sabiendo qué pasa y mata a Sherezada. Entonces tiene que haber suspenso. Queremos hacer que la gente necesite saber en qué acabó el asunto. ¿Cuántas telenovelas malísimas no han visto ustedes, nada más porque quieren ver en qué acaban? Yo me confieso culpable. A mí ya desde chiquita me gustaban las fotonovelas, que estaban prohibidísimas en mi casa. Y también la televisión la teníamos prohibida. Pues yo me escondía con tal de leer una historia. Y siempre estaba de, ay, no me vayan a agarrar antes de que termine, ¿no? No me importaba el castigo, sino no saber qué había pasado. Ese era el asunto. Bueno, aquí, de muchos ejemplos que se pueden, yo les escogí este señor Randy Olson. Él era biólogo marino. Bueno, sigue siendo biólogo marino, nada más que ya no se dedica a esa investigación y tenía su vida resuelta. Tenía lo que en México llamamos definitividad, o sea, un contrato con la universidad donde ya no lo iban a correr nunca. Se pasaba buceando en el gran arrecife de coral en Australia, porque era biólogo marino. O sea, tenía una vida como la que yo quisiera, ¿no? Pero tenía la pasión por el cine. Y cuando uno tiene pasiones varias, pues hay que tomar una decisión, ¿no? O te carcome así el cerebro, que quieres hacer una cosa y estás haciendo la otra y las dos te gustan, ¿no? Entonces finalmente le ganó la pasión por el cine y dejó la definitividad, el gran arrecife de coral, imagínense nada más, y se fue a Hollywood, porque él dijo, ¿quién sabe contar historias mejor que nadie? No necesariamente las más éticas, no. ¿Quién sabe contar historias súper efectivas? La gente que hace cine en Hollywood. Entonces va a Hollywood, se avienta como 3 años, ya mayorcito. Tiene muchos problemas con algunos de sus profesores. Su maestra de actuación le decía, es que usted es muy rígido, no se suelta, le decía, ¿no? Y por eso el libro se llama así, Don't be such a scientist, que quiere decir, esa es una cosa que le decía a su novia, quiere decir, no seas un científico de esos, ¿no? De esos que no se pueden comunicar. Porque entonces él quería, ¿no?, a la novia impresionarla y le contaba historias del arrecife y la novia se volteaba, ¿no? Y le decía, ya, Randy, don't be such a scientist, ¿no? Le decía, creo que ya no tiene esa novia, no sé bien, ¿no? Pero bueno, el asunto es que él se va a Hollywood, tiene muchas experiencias en Hollywood, acaba filmando algunos documentales, luego filma un documental
muy, muy exitoso que se llama Bandada de Dodos, que pueden ver pedacitos en internet. Y bueno, la historia es muy larga, pero el caso es que él, cuando arma su documental después de haber conseguido dinero para entrevistar a quién sabe cuánta gente, científicos, su documental era sobre evolución y creacionismo, y lo trata de editar. Cada vez que lo arma le queda horrible y es aburridísimo, hasta que él se da cuenta que está así porque no está contando una historia, y él concibió una historia. Pero no me da tiempo de contarles cómo estuvo, los voy a dejar con el suspenso. Pero bueno, una cosa que dice él y que dicen muchas otras gentes es esta, ¿no? Que el corazón de la historia es que tiene que haber un problema, una fuente de tensión o conflicto, si no, no se mueve aquello, no nos llama la atención. Y en la ciencia, pues uno dice, sí, ¿verdad? El ADN recombinante, menudo conflicto, ¿no? Pues no, ¿verdad? O sea, bueno, hay varias maneras de hacerlo en ciencia, esta no es la única, pero esta es muy importante, ¿no? El equivalente del conflicto es la pregunta. O sea, toda la ciencia finalmente es una historia de búsqueda de algo, de búsqueda de respuestas. Eso es, ¿no? Y por supuesto que no se encuentran las respuestas así nada más, ¿verdad? Es complicado, hay obstáculos. En las historias siempre hay alguien que quiere algo y un montón de obstáculos que se oponen a que logre su objetivo. Y la ciencia es clásico, o sea, eso pasa todo el tiempo. ¿Qué se opone a tu objetivo? Bueno, pues que el tema está difícil, que no sabes lo suficiente, que el microscopio no sirve, que la hipótesis está mal planteada, que el jefe de laboratorio es un ogro y no te apoya, en 1000 conflictos, ¿no? Muchos obstáculos. Entonces nada más podemos recordar eso, ¿no? Partimos de la pregunta científica. Es una manera. Olson aquí retoma una estructura que es muy, muy clásica de contar historias, viene casi que desde Aristóteles, ¿no? Y él propone esto, ¿no? Primero vamos a plantear esa pregunta, de algún modo planteemos la pregunta que queremos responder en la ciencia, pero no la contestamos luego, fíjense, o no la contestamos de entrada, no, porque creamos suspenso. Entonces aquí, en vez de decir, ajá, ¿y por qué el sol tiene manchas? Ah, pues porque no sé qué, que es lo que nos diría la enciclopedia, y sin la pregunta, no. ¿Por qué el sol tiene manchas? ¿Cómo puedo averiguar por qué el sol tiene manchas? Es un ejemplo. Y entonces, aquí planteo cómo podría yo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo investigar eso? ¿Qué hipótesis se me pueden ocurrir para explicar eso? Y después de poner varias, entonces ya digo qué fue lo que pasó en realidad, cómo se averiguó que el sol tiene manchas y qué son esas manchas, pero hasta el final, ¿no? Porque si no se me salen del cine antes, ¿no? Me apagan la tele, me cierran el libro, etcétera, etcétera. Entonces ese es un ejemplo. En realidad todas las historias de ciencia se pueden contar mucho como historias de detectives. A veces son de terror, cuando les va muy mal a esos pobres científicos, son de terror. Pero en general son historias de detectives, ¿no? Y por eso el personaje Sherlock Holmes se regresa una y otra vez a ese personaje. ¿Veían la serie House, Doctor House? Está súper inspirado en Sherlock Holmes, Doctor House. Incluso comparte su adicción. Sherlock Holmes era adicto a la cocaína. Y Holmes era adicto a los analgésicos, ¿no? Porque le dolía la pierna y no sé qué. Comparten muchas cosas. Y esa mente inquisitiva. Ahora, tanto en Sherlock Holmes como en el Dr. Hyde hay un poco de trampa. Porque no se revela la verdadera naturaleza de la ciencia. Lamento informarles. En el caso de House, porque a pesar de que cada programa es así una prueba de hipótesis, ¿no? Y van y le inyectan quién sabe qué al pobre paciente y le hacen no sé cuántos, y bueno, no, unas cosas aterradoras. Al final lo que lo resuelve es un close-up de House, que pone cara de que se le prendió el foco, y entonces agarra el bastón y ahí va inmediatamente y dice quién sabe qué, y paz, ¿no? Salva la vida del paciente. Bueno, así no pasa en la ciencia, y al rato vamos a ver eso, así no ocurre. Pero digamos que les funciona los del programa de televisión. A lo mejor en ese formato de 1 hora no se puede hacer otra cosa. Pero bueno, es un programa de entretenimiento y hay una distorsión fuerte ahí del proceso de la ciencia. Como la hay en Sherlock Holmes. Si ustedes se ponen a ver,
cuando cuenta Conan Doyle cómo Sherlock Holmes sabe que la señorita vino en tren de quién sabe dónde y su papá se murió antier y tiene un perro que se llama... No, nada más con verla. Si ustedes se ponen a ver cómo sabe eso, pues eso no se puede en la vida real, ¿no? Nos encanta, pero lo interesante es el principio. En Sherlock Holmes sí nos da una idea de lo que puede ser el pensamiento científico y cómo podemos hacer indagaciones en la ciencia. Eso sí da Sherlock Holmes. Pero si ustedes creen que es posible hacer eso, nada más está difícil, la mera verdad. Pero nos encanta, ¿no? Entonces, historias de detectives. Esto, ¿se acuerdan de esta estructura? Bueno, esto hace muchos años, mucho antes de que Randy Olsen siquiera hubiera decidido irse a Hollywood, un autor nuestro, Luis Felipe Rodríguez, que es un radioastrónomo con una insólita capacidad para la comunicación, nos escribió un artículo sobre búsqueda de planetas fuera del sistema solar y lo hizo exactamente así, sin saber que estaba haciendo eso, porque es muy intuitivo y es muy culto y es un hombre que ha leído mucho, entonces sí tiene mucha idea de cómo contar algo. Esta es una historia donde no hay personas humanas allí, están como, veíamos con Sergio, implícitas, ¿no? Pero empieza describiendo el problema y la pregunta es ¿cómo encontramos planetas fuera del sistema solar? ¿Y por qué eso es una cosa difícil? Pues porque las estrellas son muy grandes, generalmente, opacan a los planetas, que son mucho más chiquitos, además están bien lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay un planeta? Esa es una pregunta que se habían hecho desde hacía muchísimo tiempo y pues mucho tiempo parecía que no había respuesta. Entonces te plantea la pregunta y no te dice cómo luego, no, te dice, ¿qué podríamos hacer? Si el problema es el tamaño y el brillo y el quién sabe qué, ¿por qué no hacemos no sé qué? Que se les había ocurrido a unos científicos verdaderos alguna vez, pues no, eso no funcionaba por tal motivo. ¿Por qué no hacemos no sé qué otra cosa? Y así va, y te pone todas las que se habían explorado, y al final te dice cómo. Pero tú para el final tú ya estás, bueno, viendo a ver si lo descubres tú, y en una de esas hasta tú das con la respuesta, puedes dar con la respuesta, ya con los elementos muchos que él te da, y te quedas encantado. Ese es un artículo que te quedas feliz, porque te involucró, te hizo pensar, o sea, es una de las cosas más interactivas que puede haber, es esa, es que te hagan pensar, ¿no? Y ser partícipe de algo, en este caso de una búsqueda. ¿Tú quieres explicar cómo se encuentran los planetas? Bueno, la respuesta tiene que ver con la influencia gravitacional del planeta sobre la estrella, que aunque es muy chiquita, es medible. Así se encontraron mucho tiempo, creo que ahora ya hay otros métodos. El de Kepler. El de los tránsitos, sí, bueno. Luego hablen con él que les explique todo eso. Pero ese artículo está construido así, tal cual. Ahora, aquí el problema que está planteando es un problema de metodología. Es cómo resuelvo esto. Es una manera, se puede hablar. A mí me gusta mucho porque yo creo que no es posible transmitir la verdadera naturaleza de la ciencia si uno no habla de las metodologías, si no dices cómo se hace, si no dices cómo llegan a la respuesta. Y de preferencia también hay que decir los fracasos, hay que decir todas las veces que no se pudo llegar a esa respuesta, porque la ciencia no es así, un camino de aquí a acá perfecto, ¿no? No, que va, hablamos de los obstáculos, por eso se pueden contar esas historias, ¿no? Sería aburridísima la ciencia si fuera ir de aquí a acá y 3 patadas resolvemos todo, ¿no? Bueno, aquí les voy a recomendar nada más este libro, porque este hombre sabe contar muy bien historias, pero muy bien, muy bien. Yo soy así, la super fan. Yo no sé por qué no me paga un dinero Bill Bryson, porque a donde voy lo super recomiendo. Este libro se llama Una breve historia de casi todo, no sé si alguien lo conoce. Salió hace ya como 5 años, creo, y lo escribió este hombre que es muy interesante, porque él es periodista de origen, él no es científico, es periodista. Aprendió a ser un excelente periodista, trabajó muchos años como periodista en Inglaterra y luego se dedicó a escribir sobre viajes y se volvió súper exitosísimo. Uno no pensaría que los libros de viajes se venden mucho. Bueno, este vende millones, millones. Y ha escrito muchísimos libros de viajes. Y ha ido a Australia, y ha ido a quién sabe dónde. ¿Y por qué vende tanto? ¿Por qué creen ustedes que vende tanto? Porque es un gran contador de historias. Es por eso que vende tantos libros. Entonces un día, por razones que leerán en la introducción, que es muy bonita, él se angustia enormemente de darse cuenta que no sabe nada de la naturaleza, que no sabe nada de ciencia. Y le entra de veras, así como una angustia de que necesita saber.
¿no? Y entonces, pues, siendo un gran escritor, dice, ¿y cómo voy a saber todo eso que no sé? Pues voy a hacer un libro, ¿no? Y entonces se planteó hacer un libro donde él cuenta las historias de cómo se llegó a las teorías más importantes de la ciencia contemporánea. O sea, las teorías científicas que sustentan la ciencia de hoy, cómo se llegó a esas teorías y quién tuvo que ver y quién dijo qué y cuáles fueron los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro lleno de personajes, unos que les van a sonar muy familiares, ¿no? Como Newton, por ejemplo, ¿no? Que quiere mucho Sergio, que es su sobrino, ¿no? Ya les había dicho, pero también otros de los que nunca ha oído hablar uno, ni ha visto en ningún libro. Ahora, este hombre tardó 3 años en hacer su libro, se documentó como no se pueden imaginar, todo lo que leyó, y luego pues yo creo que le dieron un adelanto muy sustancioso en su editorial y se viajó por todo el mundo y se fue a ver a esos científicos, a sus oficinas, a sus laboratorios y a preguntarles, ¿no? A toda esta parte la parte de la historia que les tocaba a ellos, ¿no? Y lo que no saben, qué joya de libro. Ahora, tiene una característica que ayuda mucho a contar historias, como se habrán dado cuenta con Sergio. Y es que tiene un sentido del humor increíble, Bill Bryson. Sus libros no puedes estar así en el bus leyéndolos porque la gente voltea, ¿no? De ya deje usted de reírse de esa manera. Está desconsiderado, ¿no? De veras, son muy divertidos, apelan a las emociones, a tu capacidad para la empatía y lo adoras, como yo, que lo adoro, ¿no? Él no sabe cuánto lo quiero, pero yo lo adoro, ¿no? Porque me ha hecho muy feliz, ¿no? Entonces les recomiendo mucho leer este libro. Yo este libro en mis clases que doy a periodistas que tienen la mala fortuna de tener que tomar una materia sobre ciencia conmigo, en 8º semestre, dicen, ¿cómo es posible si yo escogí el periodismo justamente para no tener que ver con esto? Y están súper reacios. Yo nada más les digo, lean ese libro. No, maestra, pero es que tiene 400 páginas. No me importa, lo tienen que leer todo. Se van furiosos y cuando lo acaban de leer, no, bueno, ya me hizo todo el trabajo, ¿no? Ya los dejó encantados, los dejó maravillados con la ciencia, porque cuenta muy bien historias. Y no traiciona eso de la naturaleza de la ciencia, porque habla mucho de las metodologías. Bueno, aquí les traje un ejemplo que ahorita te lo pongo para que lo puedas leer. Este es un ejemplo de un artículo de cómo ves que se publicó cuando se cumplió medio siglo de que se descubrió la estructura del ADN. Y lo escribió nuestro colega Martín Bonfil, que aquí debería estar, pero no está. Se va a perder su propio artículo. Entonces, lo único que quiero que vean es cómo se crea el suspenso. Entonces le voy a pedir a Sergio que les lea con su hermosa voz el inicio. Esa mañana de 1953, luego de largas semanas de tratar infructuosamente de resolver el problema de la estructura del ácido desoxirribonucleico, James Watson miró casualmente una escalera de caracol y en ese momento tuvo un chispazo genial. «¡Lo tengo, Francis!», exclamó. «El ADN es una doble hélice en forma de escalera de caracol». «Tienes razón», confirmó entusiasmado su colega Francis Crick. «Son 2 cadenas enrolladas una alrededor de la otra. Suena bonito, ¿verdad?». Pero no fue así como se descubrió la estructura de la molécula más famosa del mundo. En ciencia las cosas son siempre un poco más complicadas, aunque también más interesantes. Así se construye una historia y se crea suspenso, ¿no? Aquí, pues claro, con ese contraste le está contando algo que no es cierto y inmediatamente se los dice y les dice esto. Las buenas historias nos hacen una promesa y la cumplen. Y aquí la promesa es que nos va a contar la verdadera historia de cómo se descubrió la estructura del ADN, que es mucho más interesante, porque en la verdadera historia de la ciencia, pues eso de que, ¿no? Se me prendió el foco y ya vi la estructura. No, eso no pasa. No pasa. O sea, la gente tiene un gran conocimiento de las cosas, ¿no? Ahí viene, pues, bueno, no le digan que acabamos de leer su texto. No le digan. Bueno, esa es una gran manera de contar una historia. ¿Por qué? Porque ustedes ya quieren saber, ¿no? O sea, el lector dice, no fue así, entonces ¿cómo fue? Y porque además me está prometiendo que fue más interesante, ¿no? Que me cumpla la promesa. Bueno, esta es tuya.
El general. El general Mijail Ilarionovich Kutuzov ordenó a sus hombres apuntar una pesada pieza de artillería hacia donde se encontraban las tropas de Napoleón, cerca del poblado ruso de Borodino. Luego alzó la espada con gesto teatral para darle al momento la majestad que ameritaba. ¡Fuego!, bramó al tiempo que bajaba el arma como si quisiera cortarle una rebanada a un gigantesco pastel. ¡Pum!, hizo el cañón y escupió hacia las trincheras francesas una bala que dio en el blanco con precisión terrible y galicida. Bueno, ¿y esto qué, no? ¿Qué le pasa a Sergio? ¿Qué? Queremos saber, ¿no? Martín, bienvenido, llegaste. La transparencia después de la tuya. O sea que so sorry, mira. Ya te leyeron. Por cierto, que este artículo de Martín está en nuestra página web, luego se les voy a dar la dirección. Lo pueden leer completo, fue un artículo de portada. Entonces, y ahí están completos siempre los artículos de portada, entonces lo pueden leer todos. Este no, porque no fue de portada, Sergio, perdón, ¿eh? No es por nada. ¿El del caos? No fue una portada tan bonita. Sí. Entonces busquen. Caos, el desorden ordenado. Bueno, aquí, ¿qué hace Sergio? Empieza hablando de una cosa que es que ¿qué tiene que ver Kutuzov y Napoleón con esta cosa del caos, ¿no? Y aquí ya... A partir de aquí te empieza a decir que tiene que ver porque les tengo otro cachito para que no digan. Ese se los voy a leer yo. Kutuzov no lo sabía, pero su confianza en que el proyectil cayera exactamente donde él quería equivalía a una fe inamovible en el determinismo de las leyes de la mecánica de Isaac Newton, sabio inglés muerto en 1727, que había inaugurado de una vez por todas la época moderna de las ciencias con sus 3 leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal. Tan, 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 ¿no? Queremos saber, ¿no? Así, aquí, primero nos engaña un poco, ¿no? Nos habla de Kutuzov y dices, bueno, ¿qué se hizo de la guerra y la artillería y los rusos y quién sabe qué? Y pasa el cañón, va y le pega quién sabe cuánto. Le pone aquí galicida porque andaban matando a los pobres galos, o sea, a los franceses. Y luego aquí ya nos hace la promesa y nos va a explicar esto. ¿Por qué se podía tener confianza en eso? ¿Por qué sabía ese hombre, ese general, dónde iba a caer la bala del cañón? ¿Por qué sabía eso? ¿A poco no es extraordinario que lo supiera, no? Bueno, y tenía fe en Newton y no le falló. No sé, pero luego perdieron la guerra, ¿no? ¿Cómo estuvo? Sí. Ay, sí es cierto. Sí. Guerra y paz, sí. Y sí es cierto. Sí, no fue por los cañones de Kutuzov. Bueno. Así es, sí. Gracias. Fíjense todo lo que uno aprende aquí. Bueno, hay más ejemplos en la revista. Les recomiendo también, es de portada de Las Vacas Locas. ¿Se acuerdan del mal de las vacas locas? Y que uno veía una hamburguesa y decías, no. Un filetito, no. Bueno, aquí cuenta la historia de qué es el mal de las vacas locas, cómo se supo, qué lo causaba, pero no la cuenta y no les dice. Buenas tardes. El mal de las vacas locas en realidad es una encelofatía espongiforme humana que está producida por una proteína deformada o degenerada que se llama prión. No les dice eso, no. Les cuenta el tipo que descubre la causa del mal de las vacas locas, por lo cual le dieron el Nobel, cómo le empezó a, lo que se hace en la ciencia, a asociar cosas, ¿no? Y a darse cuenta, porque él tenía una paciente que estaba enfermísima y no sabía qué tenía. Y él había leído 2 artículos en la literatura científica que no tenían nada que ver en apariencia y se relacionaban. Y él fue capaz de ver esa relación. Uno era sobre una tribu africana que practicaba el canibalismo ritual y otro era sobre el mal de las vacas locas, pero en las ovejas, que es donde primero se descubrió, o sea, el mal de las ovejas locas, ¿no? Ya se había descubierto ese, y entonces él hizo esa relación. Y les cuenta la historia de cómo la hizo, y además que se tardó muchos años en que se aceptara su explicación, porque era muy revolucionario su planteamiento, entonces no tan fácil se lo aceptaron. Se llamaba Prusiner, ese señor. Pueden leer el artículo en Cómo ves. Ya casi termino. Bueno, Roy Peter Clarke es un maestro de cómo escribir, de escritura creativa, y lo que él nos dice es esto, ¿no? Una historia ofrece la experiencia. Idealmente ofrece eso, recrea la experiencia, y entonces no solamente nos pone en algún sitio, sino que lo habitamos, es decir,
somos partícipes de esa experiencia, aunque no hayamos estado ahí. Una buena historia nos hace eso, y por eso nos la creemos. Entonces hay que recordar eso nada más. Esta es nuestra página web, ahí pueden ver todos estos artículos, y pues les agradezco mucho. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Perdón, sí. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿O ya no pueden esperar para salir a escribir y contar una historia? ¿No? Eso es, ¿verdad? Bueno, no solamente pueden ser escritas, ¿no? Se pueden contar en la clase, se pueden, ¿no? Nada más hay que construirlas antes. Van a ver cómo a sus alumnos les va a gustar más la ciencia, eso sí que se los juro. Sí. Matemáticas, desde preescolar hasta quinto año. Y una de las cosas que está pidiendo es que aprendamos a contar la historia de las matemáticas como tal. Entonces ha sido algo sumamente interesante porque, por ejemplo, yo en algún momento me veo en la necesidad de que, como les enseño a mis alumnos, esos números yo no los llevo a la historia de los números. ¿Por qué la geometría? ¿De dónde nace? De la distancia que tiene que tener una persona con el animal, tirar una línea recta para poderlo cazar, la fuerza que le tiene que dar a la lanza, la distancia que tiene que tener para salir corriendo si el animal se le viene encima y todo eso. Yo entro en una maestría de humanidades con énfasis en historia para poder tener una base para esto, y eso ha sido espectacular, y ahora el ministerio lo trae. Pero me he obligado ahora a enfocarme en las matemáticas. Entonces es interesantísimo contarles a ellos que de dónde viene la palabra dígitos, que viene del latín dedos, y que porque nuestro sistema decimal es decimal, porque tenemos 10 dedos. Entonces yo los acostumbro a que la gente nos complica la existencia poniéndole nombres difíciles a cosas fáciles. Más de 10 dedos, punto. Está en tercer grado, me toca contarle a los chicos, para ver los equinoccios, la historia de Chichén Itzá. Les llevo yo ya vi aquí donde llevo las fotos, les llevo la película, y una mamá viene y me dice: teacher, ¿qué estás haciendo con tu hermano? Se está volviendo loco, tiene 9 años. Don Mayán quiere ir a Lenin este año, él quiere ir a Chichén Itzá, él dice que quiere ver la serpiente. Entonces sí, es una manera muy interesante. Y yo les digo, vaya y le pregunten a sus papás de dónde viene esta palabra. Los signos de admiración y de interrogación del griego, del romano, pues esas cosas a ellos definitivamente les transportan. Cada una de esas cosas tiene una historia. Ese es el asunto. Ya me apagaron el... Es que para escucharlos a ellos tengo que poner un micrófono de ambiente, pero si pongo el micrófono de ambiente con el parlante encendido, pasa. A veces nos acostumbran a veces a que las cosas son como son, pero a veces son como son por algo, y todas tienen una historia atrás, y simplemente hacer la pregunta de cómo se llega a saber eso, de por qué usamos un sistema decimal. Nada más plantear esa pregunta ya te abre una posibilidad de historia. Y es que a uno se le puede olvidar hacer esas preguntas. Es que así ha sido desde los tiempos. No. Por ejemplo, para darles notación desarrollada a los niños, milmas, notación egipcia y notación india. Entonces ellos estaban fascinados construyendo números en romano, en inglés, y después les meto la notación desarrollada nuestra actual, ¿verdad? Entonces ellos van porque aprenden, o sea, ellos saben, y para ellos llegaron los papás y decirles: es que usted no sabe, entonces ¿cómo se escribe 1300 en egipcio? Venga, ven, les explico. Entonces eso es una situación que los envuelve. Tiene apenas 9 años y lo que hay una historia atrás. Bueno, sacamos un artículo de eso. ¿Cómo se llama? Sí, sobre la historia de los números. Sí, claro. Sí, si a alguien le sirve para... Sí. Yo quería ver si me regalaba el nombre de los investigadores que tienen el libro.
hecho, para ejemplificar eso, busquen en YouTube un video que se llama La historia del uno, del número 1. Y está la historia del número 0 también. Ajá, que es de la BBC, es un espectáculo eso. Y los cartoons tienen la de los niños. Bueno, muchas gracias, Isabel. Son, ¿ah? Ah, sí, claro.